Egunon, bon día a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me uno a mis compañeras. Es un placer, después de lo que hemos vivido, estar aquí. Casi es un milagro. Entonces, qué guay. Y muchísimas gracias por el cariño con lo que habéis tratado la situación. Mirad, pretendo hacer una reflexión sobre la identidad marica como estrategia política desde la óptica del feminismo al que pertenezco. Entonces, muy rápidamente, tengo la sensación que hago más preguntas que respuestas planteo. Y me parece interesante no resolver todos los interrogantes que tengo. Primero, porque probablemente no tengo todas las respuestas, de hecho seguro, y luego porque me parece interesante que al final podamos colectivizar y poner encima estos interrogantes. Sé que voy a plantear cuestiones arriesgadas, pero dejo claro que no pretendo señalar individualidades ni señalar personas en concreto, sino cuestionar ciertos relatos, valores o prácticas que me parecen problemáticas. Y efectivamente, estas son reflexiones que a mí me han servido, pero desde luego, bienvenido el debate. Entonces, acompañadme en mi pedrada a ver si sacamos algo juntas. Entonces, aunque Joaquín ya se ha referido a ello, quisiera enmarcar una pregunta que yo me he hecho, que es, vale, ¿qué nos ha proporcionado la identidad marica? Y me ha apetecido destacar tres cosas. La primera es que nos ha dado un lugar donde pensarnos, entendernos y construirnos, pero también nos ha dado un lugar donde poder hablar, donde poder habitar nuestras disidencias, no solo desde el placer, sino también aquellas disidencias relacionadas con la masculinidad, ¿no? Aquella pregunta que había salido por aquí. Y en tercer lugar, creo que nos ha dado la oportunidad de organizarnos colectivamente para abrir espacios que no eran habitables, es decir, vehicular la identidad marica como una estrategia política. Entonces, en cuanto a esto, creo que sigue siendo una estrategia válida y necesaria en algunos momentos. Sin embargo, se me plantean toda una serie de problemáticas ante el hecho de utilizar la identidad como única estrategia política en el contexto actual. Y quisiera destacar dos. La primera es que la identidad marica, bajo mi punto de vista, se ha construido en oposición y alteridad a dos sujetos, que son el macho hetero y el gay neoliberal. Entonces, ¿qué problemática se me plantea? Que entonces el enemigo pasa a ser un sujeto y se focaliza ahí, es decir, se focaliza en el macho hetero o en el macho neoliberal, en vez de señalar los relatos y los valores y las prácticas que lo constituyen. Entonces, muy relacionado con esto, tiene que ver también con que creo que otra problemática es que la identidad marica se ha construido desde la esencialización de esos sujetos. Es decir, cuando decimos hetero muerto, abono para mi huerto, lo que estamos diciendo es que estamos dibujando a ese sujeto sin agencia, es decir, el hombre hetero es de una determinada manera. Entonces, si el hombre hetero tiene esa esencia que lo constituye, ¿dónde queda la agencia de esa persona? Si realmente creemos que es una identidad, que es una esencia y que es inmóvil, ¿dónde queda la agencia de esa persona? Entonces, ¿creemos realmente que las personas no tienen capacidad de moverse de ese lugar? Y otra pregunta más interesante es, ¿no creemos que nuestra incidencia política sea transformadora? Entonces, ¿de qué sirve nuestra lucha? Si esos sujetos no se mueven, si esos sujetos son esenciales, ¿de qué sirve nuestra lucha? ¿Qué hacemos? ¿Cogemos a los tíos, los llevamos a una isla desierta o los matamos? No quisiera parecer frívolo, de verdad. Creo que otro problema de esto es que se dibuja una amenaza, un único sujeto al que temer y del que escondernos. Y me parece poco liberador, porque además creo que algunos tíos heteros pueden compartir perfectamente nuestros objetivos políticos. Y es más, creo que hay vivencias en cuanto a la sexualidad y al género que pueden ser compartidas con ellos. Nos construimos desde la alteridad, es decir, nosotros no somos como ellos. Se dibuja entonces cómo debe ser el buen marica, creando una nueva norma donde no hay margen para que las decisiones personales no se interpreten como una traición a los valores políticos. Esta es mi opinión.
creo que nos mostramos muy reticentes a hacer una revisión de los relatos, de los valores, de las prácticas con los que nos hemos revestido como sujetos maricas, porque al considerar la identidad como el arma política, tememos que eso pueda hacer que la lucha pierda fuerza. Pero dicho lo anterior, creo que es imprescindible revisar algunas cuestiones que articulan nuestra lucha desde la identidad. Y que creo que no están siendo transformadoras y que para mí ponen de manifiesto claramente que este modelo está quedando obsoleto y entonces que es urgente, como decía Laura un poco, ¿no?, organizarnos políticamente desde otros lugares, no tanto desde quiénes somos, sino desde qué hacemos o de qué pensamos. Entonces quiero ilustrar esto rápidamente con dos ejemplos que son el deseo y el espejismo de la invulnerabilidad. Hace unos meses un colectivo marica proponía la siguiente acción política. En el marco de Grindr, donde estamos más que acostumbradas a ciertos perfiles, ¿no?, perfiles como mask por mask, tío masculino busca tío masculino, sexo entre machos, nenazas no, las plumas al corral, si estoy aquí es porque me gustan los tíos, no los travestís. Este colectivo lo que proponía era bloquear estos perfiles y denunciar al administrador de la aplicación, aludiendo a que el contenido era homófobo. Entonces, yo en primer lugar quise decir que creo que más que un contenido homófobo, diría que esto tiene más que ver con misoginia o con la devaluación de la feminidad, ¿no? Entonces, antes de entrar en cuestión, quiero dejar algo en claro. Primero, la cuestión de la devaluación de la feminidad o de la plumofobia me parece, de hecho, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos, específicamente y en concreto en la adolescencia. Y el marco de Grindr abre un gran debate del cual me voy a abstener ahora mismo porque podríamos estar hablando 10 horas. Entonces, sencillamente lo que quiero es poner encima de la mesa la estrategia política planteada por este colectivo en concreto y los problemas que me generan desde una mirada feminista o desde un feminismo en concreto. Porque creo que esta propuesta de bloquear y denunciar es algo, es una propuesta que vamos viendo constantemente en distintos aspectos y en distintas propuestas políticas. Entonces, ¿por qué me parece problemático? Porque creo que, uno, censuran el deseo del otro y luego demonizan la masculinidad. Y voy a intentar argumentar todo esto. En primer lugar, y en cuanto a la censura como estrategia política, y en este caso en concreto, creo que el problema no está en que alguien desee lo masculino en el campo erótico. Creo que los argumentos que generalmente se utilizan para vehicular esta indignación acaban interpelando a lo que llamamos la deconstrucción del deseo. Y a mí este término me enciende todas las alarmas. El debate puede ser muy interesante puesto que Víctor ha planteado algo distinto, o sea que va a ser súper guay como ver los distintos puntos. No creo que plantee algo tampoco tan distinto a lo tuyo, pero sí es cierto que a mí este término me enciende alarmas. ¿Por qué? Porque generalmente se articula desde la siguiente lógica, que desear eróticamente la masculinidad significa ser alguien no deconstruido, alguien probablemente homófobo y por tanto alguien imposible de ser considerado un aliado político en ningún caso, y se le pasaría a otorgar probablemente la categoría de macho gay neoliberal. Y yo aquí pregunto lo siguiente, entonces, ¿qué pasa con las tías hetero que desean la masculinidad? ¿Qué pasa con las butch que desean la masculinidad a un nivel de expresión de género? ¿Qué pasa con los hombres trans? ¿Por desear la masculinidad somos aliados del patriarcado? Pues no lo creo. Estamos de acuerdo en que el deseo es construido. Sin embargo, si creemos que el deseo erótico se puede deconstruir y se debe deconstruir, ¿estaríamos de acuerdo entonces que también la homosexualidad se puede revertir? Puesto que también forma parte del aspecto del deseo. Este es el argumento que se ha utilizado con nosotras al considerar que nuestro deseo también era incorrecto. De igual modo, se han censurado las sexualidades hiperbólicas en la feminidad utilizando el mismísimo argumento. ¿Qué hacemos para que alguien deconstruya su deseo? ¿Hacemos terapias reparativas para que la gente deje de desear la masculinidad? El segundo problema es que establece un marco donde hay un deseo correcto y un deseo incorrecto. Y en el 88, Cristina Garayzábal, juntamente con el colectivo de feministas lesbianas de Madrid, abrían unas jornadas diciendo: el deseo de las otras es cutre, amigas, el mío no. Aludiendo al moralismo que tiñe la censura en relación al deseo. Entonces, yo aquí me pregunto, hermanas maricas, porque aquí nadie jamás nunca ha deseado ni desea ser empotrada o empotrar al macho del pueblo. Yo sí. Permitidme que os lea unas frases. Quiero que me folles duro,
me gusta que me aten con cuerdas, me gustan los pinchos en los pezones y en la polla y gemir de dolor. Quiero ser tu puta, lamo pies sudados. Me gusta que se me corran en la boca y que luego me la metan hasta que me ahogue. Amo, busca perra sumisa. Se me da muy bien reventar culos con el puño y la asfixia también. Estamos delante, efectivamente, de descripciones de perfiles encontradas dentro de aplicaciones de BDSM. Y dentro del colectivo marica hay un gran consenso en aceptar este tipo de prácticas y que somos grandes defensores de estas prácticas, evidentemente. Entonces, quiero dejar algunas preguntas al aire en relación a este ejemplo. Siguiendo con la lógica argumental del caso Grindr, ¿consideraríamos que las personas que practican BDSM son también homófobas o machistas? Lo digo porque, perdonad, quiero ser tu puta, quiero que me ahogues, amo, busca perra sumisa. ¿Diríamos que personas que practican el BDSM son un peligro público o agresores potenciales? ¿Diríamos que las personas que practican BDSM quieren violar o ser violadas? ¿Qué nos enseñaría este ejemplo? Que las perversiones, los deseos oscuros o no oscuros no son el problema. Citando otra vez a Cristina Garayzábal en un artículo para Contexto maravilloso que se llama Ese oscuro objeto del deseo como la peli, dice: me gustaría hablar de sexo, del deseo, de sus aspectos oscuros, violentos, tenebrosos, que podría parecer que chocan con nuestros ideales feministas, pero que nos producen un intenso placer. ¿Qué significan? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Son solo producto del heteropatriarcado? No lo creo. ¿Podemos transitarlos, gestionarlos y jugar con ellos y no flagelarlos o reprimirlos? El deseo no tiene género. Las mujeres cis no tienen deseos o fantasías muy distintas de los hombres cis ni de las personas trans. La ética y los valores que intentamos que guíen nuestras vidas no pueden servir para juzgar nuestros deseos. Y cito a Cristina para que veáis que esto no es algo que me esté inventando ni es algo nuevo. Forma parte de una genealogía del feminismo que se está ocultando o que no se está dejando visibilizar, y me parece muy importante visibilizarlo. Por lo tanto, concluiríamos que lo importante del asunto no son el deseo o que yo desee la masculinidad, sino cómo se articulan los deseos. Y creo que habría consenso en decir que lo que tiene valor aquí es, uno, el libre acceso de la persona al placer compartido, sea cual sea, sexo oscuro, placer oscuro, menos oscuro, más denigrante, menos. Y en segundo lugar, entender que el deseo erótico no tiene por qué ser trasladado a otros ámbitos relacionales. De aquí la pregunta de: ¿las personas que practican BDSM son agresores en potencia? Entonces aquí Laura Macaya, en un artículo en Cataluña en Plural llamado No me irriten el puse, dice: nadie viola por escuchar determinada letra, al igual que nadie mata por consumir muchos videojuegos. Desconocer el funcionamiento multicasual de la violencia y atribuir cualquier acción masculina al afán de dominación va en detrimento de pensarnos como sujetos responsables que actúan y experimentan, siendo esta la base del empoderamiento sexual de las mujeres. Entonces, intentamos aplicar esta lógica al primer ejemplo. En cuanto a la censura, el problema no es desear la masculinidad, sino cómo se articula el discurso. A mí el mask por mask no me preocupa. Es más, de hecho, que creo que es lícito, puesto que forma parte del deseo de la otra persona. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? El nenazas fuera, las plumas al corral. Pero si consideramos que la censura no forma parte de nuestros valores políticos y además que no nos resulta una estrategia transformadora, ¿qué otra acción política podemos plantear? Llenemos Grindr de plumas, explicitemos en nuestros perfiles que son bienvenidas las masculinidades femeninas, pongamos fotos de perfiles donde se nos vea montadas o travestidas, pero quitémonos el moralismo de la censura de encima. En cuanto a la deconstrucción del deseo, creo que podríamos reconceptualizar el marco y entender que los deseos son válidos y que la articulación de los mismos pasa por el libre acceso de las personas a esos lugares. No son extrapolables a ámbitos relacionales, puesto que la gente tiene agencia. Que yo quiera pegar a alguien en un contexto erótico, que yo desee eso, no significa que yo vaya a maltratar a mi pareja. Que yo desee la masculinidad no significa que yo sea un aliado del patriarcado. Es decir, el deseo también se construye en relación a uno mismo, pero también en relación al otro, y es decir, que no siempre está tan claro qué deseamos. Y el consentimiento tampoco está tan claro, porque esto es algo que se construye colectivamente. El ejemplo de la actividad y la pasividad, ¿qué soy activo, soy pasivo? El deseo, ¿qué es lo que yo deseo? También se construye en el momento de la relación sexual con el otro, y el deseo y el consentimiento se van moviendo también en la relación sexual, porque el deseo es móvil.
Creo también que el deseo efectivamente es construido y es cambiante, pero no creo que esta evolución del deseo tenga que ver con un esfuerzo consciente que tenga que pasar necesariamente por la autocensura. Creo que, sin embargo, del mismo modo que en otros ámbitos son las trayectorias vitales, las experiencias, la relación con los otros, los límites del deseo que vamos tanteando, el contexto social que habitamos, que tenemos, eso puede influir en que en el deseo cambie. Creo que eso creo que eso no hace que el deseo cambie, sino que se pueda expandir en cualquier caso, pero no desde luego desde la autocensura. Hemos vivido en un mundo completamente hetero durante años sin ningún tipo de referencia y ese deseo no se ha modificado. Somos maricas y hemos vivido en un mundo hetero con todos los inputs, con todos los referentes y nuestro deseo sigue intacto. Por eso digo, es que el tema de la modificación del deseo me provoca muchísimas dudas. Desear la masculinidad o las prácticas que impliquen sumisión corresponden al ámbito erótico y no tendrían por qué entrar en conflicto con mis ideales políticos. Rechazar el machismo no tendría por qué entrar en contraposición con desear azotar a alguien. Rechazar la misoginia no tiene por qué estar en conflicto con desear la masculinidad. Defender las masculinidades femeninas no tiene por qué entrar en conflicto en asumir que yo no quiero pintarme los labios. Y creo que estaría muy bien un ejercicio de sinceridad y de colectivización de nuestros placeres y de nuestros deseos oscuros. Conclusión en este apartado, hemos luchado mucho para que los deseos perversos y políticamente incorrectos sean habitables. No nos hagamos trampas al solitario. Y muy rápidamente, en relación al segundo apartado, que tiene que ver con el espejismo de la invulnerabilidad. La construcción de una identidad marica en contraposición al modelo heterosexual como estrategia política fue necesario para abrir lugares habitables gracias a los cuales estamos aquí. Y eso supuso romper con la pareja monógama, con el concepto de familia tradicional, con los contratos matrimoniales y un larguísimo etcétera. Sin embargo, tengo la impresión que en el contexto actual este posicionamiento ha caído en manos del capitalismo, transformándose en la negación al futuro y, por tanto, en la negación a la muerte y a una resistencia a la vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros cuerpos sufren, que nuestros cuerpos se duelen y que nuestros cuerpos enferman. Gerard Coll-Planas, en un libro maravilloso que se llama La carne y la metáfora, dice: la transgresión puede ser fructífera tácticamente, pero no me parece que deba guiar nuestras luchas o nuestras vidas. Y yo me pregunto, queridas amigas, ¿qué deseos estamos negando por ser políticamente correctos? ¿O para seguir siendo ese buen marica del que se espera? Gerard Coll-Planas llama a esto la transgresión infeliz y cita aquí un manifiesto de un colectivo que dice: ¿qué es ser queer para nosotros? Romper la construcción social de las categorías hombre-mujer, gay, lesbiana, la expresión de nuestras identidades, rechazando los límites de la sexualidad, del género, de la nacionalidad, de la clase, de la raza, de la edad, rechazando la sexualidad heteronormativa y homonormalizada, desde nuestra realidad, día a día intentando vivir contra lo establecido, lo impuesto y lo institucional. Muy bien, pero vale, ¿cuáles son nuestros deseos y por qué estos deseos tienen que estar reñidos con nuestros posicionamientos políticos e incluso con la politización de los mismos? Es decir, estamos enfrentándonos a un enorme problema con la soledad y la precarización de las personas LGTB en la vejez, pero también en la juventud. ¿Dónde está la comunidad? ¿De qué sirve toda esta resistencia cuando en realidad no nos está sirviendo para poder sobrevivir? No solo en mi experiencia profesional, sino también en mis vínculos políticos y personales. La peña está devastada. El buen marica está devastado. Porque hay que ser poliamorosa, hay que ser absolutamente toda una serie de valores con los que nos hemos revestidos que no los podemos sostener. O por lo menos yo no. Y entonces yo me hago la gran pregunta ¿y no será el modelo, no será que el modelo no es lo que falla, sino la obligatoriedad del cumplimiento? Es decir, ese modelo heterosexual contra el cual nos hemos construido, ¿no será que ese modelo no es del todo malo, sino el problema es que se nos impuso y no podíamos ser nada más que eso?
Puede ser que en ese modelo haya valores rescatables, haya valores resignificables, del mismo modo que hay parte del feminismo que ha dicho, oiga, la masculinidad en sí misma no es mala, la feminidad en sí misma no es mala, porque yo me puedo reapropiar y resignificar de estos valores que lo constituyen. Entonces, podría ser que ese no fuera el problema. Entonces, ¿puede la gente elegir y ser coherente con sus deseos sin que esté todo el rato en juego el cuestionamiento político? ¿Cabe la posibilidad de entender que las tensiones entre el deseo y los posicionamientos políticos son constantes? Que es decir, el purismo ideológico no existe y asumir las contradicciones y ¿por qué no politizarlas? Y decir, sí, nuestros movimientos están cargados de contradicciones. No, el purismo ideológico no. Somos una basura de maricas, somos una basura de anarquistas. Tenemos contradicciones todos los ratos. Politicemos eso, porque tal vez eso puede ser una buena apuesta en pro de la transformación y de la interpelación a otros. Entonces, como conclusiones que me parecen interesantes, creo que hay muchas fugas en considerar la identidad como el eje que articula una lucha política, porque ni ellos son ni nosotros somos, en esencia. Creo que es necesario complejizar el sujeto político de nuestras luchas y mirar más allá de nuestro ombligo. Creo que es necesario articularnos políticamente con gente con la que tengamos objetivos políticos compartidos independientemente de su género, de su orientación sexual. Bienvenidos los tíos, bienvenidos los heteros, bienvenido cualquiera, como decían las compañeros, ¿no? que compartan toda esta visión más allá de lo que sean. Creo que es imprescindible hacer esto para entender que la articulación desde lo identitario nos lleva a derivas esencialistas, poco emancipadoras, que niegan la agencia de las personas y que además, en mi opinión, son poco transformadoras porque dejan y que dejan aliados por el camino. Entonces, la pregunta con la que yo acabo y quiero dejar a debate, ¿puede ser que ese lugar sea efectivamente el feminismo? O sea, que ese lugar al que tenemos que transitar, en el que podemos habitar con todas estas contradicciones, sea efectivamente el feminismo.